¿Alguna vez has sentido que los muertos aún caminan entre nosotros? Hoy te llevaré a los cementerios más misteriosos y aterradores de México, Estados Unidos y España, donde fenómenos inexplicables desafían la lógica y las historias que escucharás te pondrán la piel de gallina. Quédate hasta el final, porque cada relato revela secretos que pocos se atreven a contar y te aseguro que algunos de estos espíritus no quieren ser olvidados. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte al canal, dar like para apoyar nuestro contenido y comentar cuál de estas historias te ha dejado más intrigado o aterrorizado. Tu participación mantiene viva la conexión con estos relatos sobrenaturales. Historia 1. La figura que oraba de espaldas en cada misa fúnebre en California, Estados Unidos. Desde hace años, en un viejo cementerio de California que apenas sobrevivía al abandono, los sacerdotes encargados de las misas fúnebres notaban la presencia de una figura que siempre aparecía al inicio del servicio. Nadie podía verla bien, siempre de espaldas, arrodillada frente al altar improvisado entre tumbas desgastadas por la humedad y la maleza, con un capucho oscuro que parecía absorber la luz de las velas encendidas. Su presencia no era silenciosa, aunque no emitía palabra alguna. El viento helado que soplaba entre las lápidas parecía acompañar sus movimientos, y las hojas secas danzaban a su alrededor como pequeñas sombras que susurraban secretos antiguos. Los fieles sentían un frío intenso cerca de esa figura, un escalofrío que recorría la columna vertebral y que algunos describían como si la muerte misma se hubiera inclinado sobre ellos para escuchar la oración. Cada vez que el sacerdote pronunciaba las letanías, un murmullo débil parecía unirse a sus palabras, pero nadie podía asegurar si provenía de la figura o del propio viento que se colaba por las grietas de las tumbas. Algunos curiosos intentaron acercarse, pero cada paso que daban parecía hacer que la figura se desvaneciera un poco, como si su presencia solo existiera mientras se respetara la distancia, un respeto silencioso que exigía solemnidad y miedo. Los perros del cementerio aullaban a lo lejos, los árboles crujían, y un aroma a tierra mojada y cera quemada impregnaba el aire, mezclándose con algo indefinible, un olor a antiguo y a perdido, a memorias olvidadas de quienes alguna vez habían sido enterrados allí. Cada misa se convertía en un ritual no solo para los vivos, sino para aquel ser silencioso que insistía en arrodillarse de espaldas, cuyos dedos se movían con un gesto de plegaria que nadie lograba descifrar. Nadie vio su rostro, nadie supo si lloraba o sonreía, pero todos percibían un peso, una presencia que exigía atención, respeto y miedo a partes iguales. Al concluir la ceremonia, la figura desaparecía lentamente, como si se disolviera entre la neblina matutina, dejando solo el eco de su oración, un frío que persistía aún después de cerrar las puertas del cementerio, y la inquietante sensación de que aquel ser no pertenecía al mundo de los vivos, pero tampoco se retiraba por completo, como si la frontera entre lo tangible y lo espiritual fuera tenue y siempre vigilada por su espalda eterna. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte al canal, dar like para apoyar nuestro contenido y comentar cuál de estas historias te ha dejado más intrigado o aterrorizado. Tu participación mantiene viva la conexión con estos relatos sobrenaturales. Historia 2. El cementerio sin registros que emergió tras una tormenta en Málaga, España. Después de una noche de lluvia intensa y truenos que rasgaban el cielo de Málaga, el sacerdote caminaba por las colinas cercanas al pueblo, preocupado por las advertencias de los ancianos sobre los lugares olvidados y los secretos que la tierra podía ocultar. Mientras avanzaba, la tormenta parecía ceder lentamente, dejando un silencio pesado, roto solo por el goteo constante del agua de los tejados y de los árboles empapados. Fue entonces cuando sus ojos se toparon con algo que nunca había estado allí, un terreno irregular, cubierto de barro y charcos, donde surgían cruz tras cruz, alineadas en un orden que no parecía casual. Cada lápida pequeña, gastada y ennegrecida por el tiempo y la lluvia, con inscripciones apenas legibles, nombres que no figuraban en ningún registro de la parroquia ni en los archivos municipales. La sensación que invadió al sacerdote fue de desconcierto y temor, como si la tierra misma hubiera decidido revelar un secreto que debía permanecer oculto, un cementerio de almas olvidadas que emergía del olvido tras la furia de la tormenta. Cada paso sobre la tierra blanda hacía que un olor metálico, mezcla de barro mojado y óxido, se impregnara en su ropa, y un frío húmedo le recorrió la espalda, penetrando la capa como si los muertos quisieran advertirle de su presencia. Las lápidas estaban desgastadas, algunas inclinadas, otras casi hundidas, y el sacerdote podía sentir la presión de miradas invisibles que lo observaban desde cada nicho, como si los cuerpos enterrados bajo la tierra no estuvieran del todo muertos,
como si esperaran que alguien contara sus nombres, recordara sus vidas o escuchara sus lamentos antiguos. Mientras caminaba lentamente entre las cruces, notaba pequeñas señales de rituales olvidados, restos de velas consumidas, pétalos marchitos de flores que alguien había colocado mucho tiempo atrás, símbolos tallados en la madera que el viento y la lluvia apenas dejaban distinguir. Un murmullo leve se levantó con el viento, como un canto apagado, entrecortado y triste, y el sacerdote tuvo la impresión de escuchar rezos, llantos y susurros que pedían ser escuchados. Quiso tocar una de las lápidas y, al hacerlo, un estremecimiento recorrió su cuerpo. La madera estaba fría, húmeda y viva de un modo inexplicable, como si aquella tumba respirara lentamente bajo sus manos. Intentó registrar los nombres, pero los caracteres parecían moverse y deformarse. Algunas letras cambiaban con la luz que caía sobre ellas, y el viento arrastraba hojas y barro que cubrían la base de las cruces, ocultando inscripciones que, de repente, parecían volver a aparecer, obligándolo a retroceder con un escalofrío profundo. Cada vez que levantaba la mirada, sentía que los árboles que rodeaban el terreno se inclinaban hacia él, sus ramas crujían como si quisieran tocarlo o impedirle avanzar, y una sombra que no pertenecía a ningún cuerpo humano se deslizaba entre los surcos de la tierra. No había animales, no se escuchaba otro ruido que el del viento, el agua y el golpeteo de su propio corazón, acelerado por la tensión de descubrir un lugar que no debía existir, un cementerio surgido de la nada, desconocido para todos los registros, un espacio entre la vida y la muerte que parecía reclamar su presencia para atestiguar su existencia. Mientras continuaba explorando, notó que algunas tumbas estaban orientadas de forma extraña, casi formando un patrón que recordaba antiguos rituales funerarios, símbolos que evocaban eras en las que la fe y el miedo caminaban de la mano. Cada paso lo adentraba más en un silencio pesado, solo interrumpido por el crujir del barro bajo sus botas y un leve murmullo que parecía seguirlo desde cada tumba, un susurro que no podía identificar pero que llenaba su mente de preguntas y de un terror que no se calmaba. Intentó marcar el lugar para regresar con más ayuda, pero al girarse, el terreno parecía expandirse y cambiar de forma, como si el cementerio mismo estuviera vivo, respirando y reorganizándose bajo la luz mortecina del amanecer. El sacerdote comprendió que había descubierto algo mucho más antiguo y profundo de lo que jamás había imaginado. Un cementerio sin registros, emergido tras la tormenta, lleno de almas que exigían ser recordadas, con historias que nadie había escuchado y que, quizás, nadie jamás conocería completamente. Un lugar donde el tiempo y la memoria humana no tenían control, y donde la línea entre la vida y la muerte se desdibujaba entre el barro, las cruces y los susurros del viento que parecía hablar. Solo a aquellos que se atrevían a caminar entre los muertos. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte al canal, dar like para apoyar nuestro contenido y comentar cuál de estas historias te ha dejado más intrigado o aterrorizado. Tu participación mantiene viva la conexión con estos relatos sobrenaturales. Historia 3 del alma que seguía tocando el violín en un panteón de Querétaro, México. En el corazón del antiguo panteón de Querétaro, un lugar donde la humedad impregnaba cada rincón y el olor a tierra removida se mezclaba con el perfume olvidado de flores marchitas, comenzaba a escucharse cada noche un sonido que helaba la sangre, las notas tristes y desgarradoras de un violín que nadie parecía tocar. Los vecinos hablaban de él con temor y respeto, asegurando que el músico había fallecido hacía décadas y que su tumba estaba sellada y olvidada, sin lápida visible ni inscripción que pudiera guiar a los curiosos. Sin embargo, aquellos que caminaban cerca del mausoleo más antiguo juraban oír la melodía, un canto de soledad y desesperanza que se deslizaba entre las sombras de los árboles secos y los nichos tapiados con cemento quebradizo. El sacerdote de la parroquia, intrigado y preocupado por los rumores, decidió investigar una noche, cuando la luna apenas iluminaba el sendero de piedras agrietadas y el viento arrastraba hojas secas que crujían bajo sus pies. Cada paso que daba parecía activar un eco lejano, un acompañamiento involuntario de aquel violín fantasma, como si el cementerio entero reaccionara a su presencia. Al acercarse a la tumba señalada por los murmullos, un frío intenso recorrió su cuerpo, penetrando la capa y los huesos, y un escalofrío lo hizo detenerse. El aire estaba cargado de un olor a madera húmeda, cuerdas tensadas y hierro oxidado, mezcla que parecía emanar directamente del instrumento invisible. Intentó tocar el suelo alrededor de la tumba, palpando la tierra húmeda y removida, y aunque no encontró evidencia física de un violín, la música continuaba, cada vez más clara, más intensa, más dolorosa, como si el alma del músico se negara a descansar hasta ser escuchada.
los árboles se movían lentamente con el viento, sus ramas proyectando sombras que se arrastraban sobre los muros del panteón como manos espectrales tratando de alcanzar al sacerdote, y cada nota de aquel violín resonaba en las lápidas, creando un coro de susurros y murmullos de quienes habían sido enterrados allí antes, un lamento colectivo que se unía al dolor del músico. En un momento, creyó ver una silueta, apenas visible, de un hombre inclinado sobre un violín imaginario, sus manos moviéndose con una precisión sobrenatural, sus ojos vacíos reflejando un sufrimiento que desafiaba la muerte. La música fluctuaba entre lo melancólico y lo desesperado, y cada acorde parecía atrapar al sacerdote en una red de emociones que no podía controlar, recuerdos de vidas pasadas que no le pertenecían pero que sentía como propias. Intentó hablar, invocar al espíritu, bendecirlo, ofrecerle palabras de consuelo, pero la melodía continuaba, indiferente a su presencia, guiándolo hacia un rincón del panteón donde la humedad era más intensa, donde la tierra estaba removida como si alguien hubiera sido enterrado y luego desenterrado, dejando rastros de su paso etéreo. La luna se escondió detrás de nubes negras y la noche se volvió aún más silenciosa, salvo por el violín que seguía tocando, resonando en la soledad, en la memoria y en el miedo del sacerdote. Cada nota parecía contar una historia de abandono, de olvido, de un músico cuya vida había terminado pero cuyo espíritu permanecía atado a su instrumento, condenado a tocar hasta que alguien escuchara su dolor, y quizás, solo quizás, diera testimonio de que su existencia no había sido en vano. Al final, cuando el primer rayo de luz intentó atravesar las nubes, el sonido se desvaneció lentamente, dejando solo un suspiro, un vacío y la certeza de que aquel lugar estaba vivo con memorias imposibles de comprender, y que mientras la tierra del panteón retuviera los secretos de los que yacían bajo ella, el alma del violinista continuaría su vigilia, tocando sin descanso, reclamando un reconocimiento que la muerte nunca le otorgó y que el mundo de los vivos rara vez se atrevería a conceder. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte al canal, dar like para apoyar nuestro contenido y comentar cuál de estas historias te ha dejado más intrigado o aterrorizado. Tu participación mantiene viva la conexión con estos relatos sobrenaturales. Historia 4. La puerta que se cerraba sola cada amanecer en Luisiana, Estados Unidos. En un apartado cementerio de Luisiana, donde los cipreses centenarios se alzaban como centinelas sombríos y el musgo colgante parecía susurrar secretos olvidados, existía una pequeña capilla de madera que nadie visitaba salvo el sacerdote encargado de las misas fúnebres. La puerta de aquel recinto siempre permanecía abierta al anochecer, pero cada amanecer, sin intervención humana, aparecía cerrada de golpe, con la cerradura intacta y las bisagras chirriando como si la madera misma respirara. Nadie más había presenciado el fenómeno, y los fieles que se acercaban sentían un frío intenso que calaba hasta los huesos, un escalofrío que parecía surgir del propio suelo del cementerio, mezclado con el aroma húmedo de la tierra y la madera podrida. El sacerdote comenzó a notar que, cada vez que abría la puerta por la noche para realizar una oración o bendecir las tumbas, sentía una presencia detrás de él, invisible pero inquietante, como si alguien lo observara mientras caminaba entre los nichos. La brisa nocturna parecía cobrar vida, arrastrando hojas secas y haciendo crujir las lápidas, y a veces escuchaba un leve golpeteo sobre el suelo de madera, pausado, metódico, como si alguien caminara dentro de la capilla, aunque al voltear no hubiera nadie. Con el tiempo, la puerta se convirtió en un símbolo de inquietud y misterio. El sacerdote notó que incluso al orar dentro, las velas temblaban de manera irregular, proyectando sombras que parecían moverse con intención, girando lentamente hasta dibujar figuras humanas que desaparecían al intentar enfocar la mirada. Una noche, decidido a comprender lo que sucedía, permaneció dentro de la capilla desde el atardecer hasta el amanecer, sin moverse, escuchando cada crujido, cada susurro del viento entre los árboles, y sintiendo como la temperatura descendía sin razón aparente, como si el frío emergiera de un abismo invisible. Cerca de las 3 de la mañana, percibió un murmullo apenas audible, un canto apagado que parecía emanar de la misma puerta, palabras incomprensibles que erizaban la piel y hacían temblar las velas. Al amanecer, como cada día, la puerta se cerró de golpe delante de él, con un sonido seco que resonó por toda la capilla, y en ese instante sintió que una fuerza invisible lo empujaba hacia afuera, obligándolo a retroceder, como si la puerta misma decidiera quién podía permanecer allí y quién no. Los días siguientes, el sacerdote intentó marcar la puerta, colocar piedras y objetos, rezar fórmulas de protección, pero todo era inútil. Cada amanecer, la puerta aparecía cerrada, como si el cementerio y la capilla se rieran de sus esfuerzos, recordándole que había fuerzas en ese lugar que no obedecían a la lógica ni a la voluntad humana. Con el tiempo,
comenzó a notar que la madera de la puerta estaba marcada con surcos finos, casi imperceptibles, que se extendían en direcciones extrañas, como garabatos escritos por manos invisibles, y que algunas noches, al observarlos con la luz de la vela, parecían cambiar de forma, alargarse y curvarse, transformándose en símbolos de antiguos rituales que el sacerdote no reconocía pero que le producían una mezcla de terror y fascinación. Además, el aire dentro de la capilla adquiría un peso extraño, como si contuviera humedad y polvo de siglos, un olor acre a incienso quemado y a tierra mojada, y el eco de cada palabra de oración se duplicaba, triplicaba, resonando con un retardo inquietante que hacía parecer que varias voces respondían simultáneamente. Los animales evitaban acercarse, los perros del pueblo aullaban desde la distancia y los cuervos revoloteaban sobre los cipreses con un graznido que parecía advertir a cualquiera que intentara permanecer demasiado tiempo en aquel lugar. Con cada amanecer, el sacerdote comprendía que la puerta no era simplemente un objeto inanimado, sino un límite entre lo tangible y lo invisible, entre la vida de los vivos y las fuerzas que persistían en la capilla y el cementerio. Era una frontera viva, vigilante, que decidía quién podía entrar y quién debía permanecer afuera, y su cerrarse incontrolable era una advertencia, un recordatorio de que el misterio de aquel lugar no podía ser desentrañado por el hombre. Así, cada noche, al abrir la puerta y caminar entre las lápidas, el sacerdote sentía el peso de lo desconocido, la presencia de algo que no podía comprender completamente, y cada amanecer, al escuchar el golpe seco de la madera cerrándose sola, comprendía que no estaba solo, que el cementerio y su capilla eran guardianes de secretos que nunca debían ser revelados. Un lugar donde la línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos se difuminaba y donde la puerta era la última advertencia de la eternidad que se escondía en la sombra de los cipreses y en el eco del viento que no cesaba de susurrar. Historias olvidadas. Historia 5. El cuerpo que nunca se descompuso en Zaragoza, España. En uno de los cementerios más antiguos de Zaragoza, donde la humedad y la piedra desgastada por los siglos impregnaban el aire con un olor a moho y tierra húmeda, un sacerdote fue llamado para realizar una visita de rutina a un difunto que había sido enterrado hacía más de 10 años. Sin embargo, al abrir la tumba, lo que encontró desafió toda lógica y experiencia. El cuerpo yacía intacto, sin signos de descomposición, la piel conservaba un tono pálido pero firme, los ojos cerrados en una expresión de angustia que parecía sostener un secreto que la muerte no había podido llevar consigo. La sorpresa del sacerdote pronto se transformó en un escalofrío profundo cuando notó que cada detalle, cada pliegue de la ropa y cada línea de la piel, parecía conservar un aliento de vida. A medida que se inclinaba sobre el cadáver, un frío húmedo y penetrante recorrió su columna, mezclándose con el aroma metálico de la tierra removida y con un leve hedor a cera quemada de las velas colocadas junto al ataúd. La tumba estaba intacta, la madera sólida y las cerraduras sin señales de manipulación, pero había algo en el aire, una tensión casi palpable que lo hacía retroceder lentamente, sintiendo que la presencia del difunto lo observaba incluso con los ojos cerrados. Intentó tocar la mano del cadáver y la sintió extrañamente flexible, fría pero con una resistencia que no correspondía a un cuerpo muerto. Cada vez que su mirada se posaba en el rostro, sentía como si los labios quisieran pronunciar palabras, murmullos imperceptibles que se mezclaban con el viento que atravesaba las grietas de las lápidas cercanas. Durante horas, permaneció allí, incapaz de apartar la vista, mientras un silencio absoluto lo rodeaba, roto solo por el goteo del agua que se filtraba del techo de la capilla cercana y por los crujidos de la madera de las lápidas vecinas. La atmósfera se volvía más densa con cada minuto, como si el aire mismo se cargara de algo intangible, de memorias atrapadas entre la vida y la muerte, y el sacerdote comenzó a percibir un murmullo casi imperceptible, un lamento que parecía salir del propio cuerpo, un hilo de sonido que le transmitía soledad, sufrimiento y una resistencia infinita a ser olvidado. El cielo, gris y pesado, proyectaba una luz mortecina sobre el cementerio, y cada sombra parecía moverse con intención, alargando los contornos de los cipreses y las tumbas, mientras las piedras humedecidas brillaban con un tono casi espectral. Al apartarse, el sacerdote notó que no podía cerrar del todo la tumba sin sentir un tirón invisible, como si el cuerpo insistiera en permanecer abierto, en permanecer visible, en mantener su historia viva. Los días siguientes, intentó convencer a otros para que lo acompañaran, científicos, historiadores y otros sacerdotes, pero cada uno que se acercaba experimentaba la misma sensación, el aire se volvía pesado, la temperatura descendía sin explicación y el cuerpo parecía palpitar con un ritmo propio, respirando apenas, resistiendo, reclamando presencia,
negándose a ser un simple recuerdo enterrado bajo tierra. Incluso las velas colocadas junto al ataúd parecían arder de forma irregular, temblando como si una fuerza invisible las agitara, proyectando sombras que danzaban sobre los muros y hacían que la capilla entera cobrara vida en una coreografía silenciosa. Los vecinos contaban historias de luces que se encendían solas y de murmullos durante la noche, y el sacerdote comenzó a sospechar que aquel cadáver no solo desafiaba la descomposición, sino que también mantenía un vínculo con el mundo de los vivos, un reclamo silencioso a ser recordado, a no ser ignorado, a seguir existiendo de alguna manera entre las lápidas y el eco de susurros que nadie podía entender completamente. Así, cada visita se transformaba en un ritual silencioso, donde la fe se mezclaba con el miedo, y cada mirada al rostro inmutable del difunto recordaba al sacerdote que la muerte no siempre es el final, que hay cuerpos que guardan secretos imposibles de explicar, almas que no descansan, y que incluso en el corazón de Zaragoza, entre la humedad, las sombras y los cipreses centenarios, la línea entre la vida y la muerte puede ser tan frágil como el aliento que se niega a desaparecer. Historia 6 del niño que pedía agua a los visitantes del Panteón en Morelos, México. En un panteón antiguo de Morelos, rodeado por árboles secos y nichos que el tiempo había oscurecido, los visitantes comenzaron a notar la aparición de un niño que nunca parecía estar allí durante el día, pero que surgía a medida que caía la tarde, con la sombra alargada de los cipreses extendiéndose sobre la tierra húmeda. Su rostro era pequeño, pálido y perfectamente definido, con ojos que brillaban con una luz débil y triste, y vestía ropa sencilla, desgastada por el tiempo, que parecía salida de otra época. Caminaba entre las tumbas, acercándose a quienes se aventuraban a recorrer el cementerio, con una voz suave, casi un susurro que pedía agua. «Me da un poco de agua, por favor», y al mirar su rostro, los visitantes sentían un escalofrío recorrerles la espalda, como si la vida misma se deslizara a través de aquellos ojos. Nadie podía identificar de inmediato al niño, pues aparecía y desaparecía entre las sombras con una rapidez que confundía a la vista. Y quienes lo seguían aseguraban que siempre terminaba frente a la misma tumba. Una lápida sencilla con un nombre apenas legible, fechado hacía una década. El lugar donde había sido enterrado un niño de la misma edad. Con la misma mirada y el mismo gesto de inocencia que ahora parecía recorrer el panteón. Los más valientes trataron de tocarlo, pero sus manos atravesaban el aire, tocando nada más que frío húmedo y un aroma extraño a tierra removida y flores marchitas. Algunos sacerdotes locales fueron llamados para investigar, y al llegar al lugar, sintieron un ambiente pesado, un aire que parecía cargado de siglos de lamentos y de historias olvidadas, y un susurro que recorría los pasillos entre las lápidas, mezclando el sonido de las hojas movidas por el viento con palabras ininteligibles que reclamaban presencia. Cada vez que el niño pedía agua, el ambiente se volvía más denso, y las velas encendidas en algunas tumbas temblaban como si fueran agitadas por manos invisibles. Incluso los animales que rondaban el panteón, perros y gatos, evitaban acercarse, retrocediendo ante el frío que emanaba de aquella figura espectral. El sacerdote observaba cómo el niño caminaba lentamente hacia su tumba, se arrodillaba frente a ella y dejaba caer un vaso de agua invisible, que desaparecía antes de tocar la tierra, dejando solo un eco de goteo que no existía. Algunos fieles afirmaban escuchar un llanto bajo la tierra, un sollozo que parecía provenir de la misma tumba, mezclándose con el murmullo del viento y el crujido de las ramas. La sensación de soledad era absoluta, pero cargada de una presencia insistente que no permitía apartar la vista del niño. Con cada aparición, los visitantes sentían que el tiempo se detenía, que la realidad se difuminaba y que estaban en un espacio donde la vida y la muerte coexistían sin fronteras claras, un lugar donde el niño, aunque ausente de carne y hueso, reclamaba el agua como un símbolo de existencia, de necesidad y de memoria. Los días se convirtieron en noches de espera para quienes deseaban comprenderlo, y cada uno que se acercaba experimentaba la misma mezcla de compasión y miedo, un llamado silencioso a recordar que las almas no siempre descansan, que los recuerdos pueden permanecer atados a la tierra y que la inocencia truncada de un niño puede transformar un panteón en un espacio de encuentro entre los vivos y los que ya partieron. El sacerdote comprendió que aquel niño no solo pedía agua, sino reconocimiento, un acto que recordara a los vivos que existió, que sufrió, que fue amado y que, aunque muerto, aún caminaba entre las tumbas, pidiendo ser recordado, reclamando la atención de quienes pasaban y dejando una sensación imborrable de tristeza y misterio que perduraría en cada rincón del Panteón de Morelos mientras el viento siguiera susurrando su nombre. Historia 7. La mujer que cantaba desde bajo tierra en Kentucky, Estados Unidos. En un remoto cementerio de Kentucky,
donde los robles antiguos se retorcían sobre los senderos de tierra y la niebla descendía temprano, cubriendo cada lápida con un manto gris y húmedo, comenzó a escucharse un canto que no pertenecía a ningún ser vivo visible. La voz era clara, melodiosa, casi angelical, pero impregnada de un matiz de tristeza y desesperación que hacía que el aire se volviera más denso, pesado y frío. Los lugareños decían que era la voz de una mujer que había fallecido hacía pocos meses, pero que su tumba, aunque recién cavada, estaba cerrada y sellada con un ataúd de madera oscuro y resistente. El sacerdote encargado del cementerio decidió investigar una noche, acompañado solo por la luz de su linterna y el tenue resplandor de la luna filtrándose entre las nubes. Al llegar al área donde se escuchaba el canto, el suelo estaba húmedo y blando, con pequeñas huellas que parecían haberse formado de manera inexplicable, como si la tierra misma hubiera sido removida desde adentro hacia afuera. Cada nota que surgía de la tierra parecía retumbar en las lápidas cercanas, creando ecos que se deslizaban por los caminos del cementerio y hacían vibrar las velas que aún se encontraban sobre algunas tumbas antiguas. El aire estaba impregnado de un olor a tierra mojada mezclada con algo dulce y metálico, un aroma que el sacerdote no podía identificar del todo, pero que provocaba un escalofrío que subía por la columna vertebral. Intentó acercarse a la tumba sellada, al inclinarse sobre la tapa del ataúd. Sintió un latido irregular bajo la madera, como si el cuerpo estuviera vivo de alguna manera inexplicable. La voz se volvió más intensa, más desesperada, y el sacerdote pudo distinguir palabras entre el canto, súplicas, oraciones, lamentos que hablaban de soledad, miedo y necesidad de ser escuchada. La tierra alrededor de la tumba parecía moverse ligeramente, levantándose y cediendo bajo sus manos, como si algo quisiera emerger o responder, y las sombras de los árboles se alargaban y contraían, formando figuras que parecían danzar al ritmo del canto. Con cada minuto que pasaba, la sensación de presencia aumentaba. Era como si toda la energía del cementerio se concentrara en aquel punto, atrapando al sacerdote en una esfera invisible de tensión y miedo. Intentó bendecir la tumba, rociar agua bendita y rezar, pero la voz no cesó, al contrario, parecía intensificarse con cada oración, como si la fuerza espiritual de la mujer se alimentara de sus palabras y de su atención. A su alrededor, los murciélagos se agitaron y aullidos lejanos de perros rompían el silencio, pero la voz continuaba, clara y firme, resonando en la tierra, retumbando en la madera del ataúd y proyectando una energía que nadie podía ignorar. Cada vez que el sacerdote se acercaba más, sentía la presión del aire cambiar, el frío aumentar y un escalofrío recorrerle las manos y la espalda. Era como si la tierra y la mujer enterrada le exigieran respeto, presencia, comprensión. Finalmente, comprendió que la mujer no pedía liberación ni era un espíritu maligno, sino que reclamaba atención, que alguien escuchara su canto y reconociera su existencia, su vida truncada, y que mientras permaneciera enterrada bajo tierra, su voz continuaría resonando, una advertencia y un recordatorio de que los límites entre la vida y la muerte pueden ser frágiles, y que incluso bajo tierra, entre la madera, la tierra y las sombras, las almas pueden mantener un vínculo con el mundo de los vivos a través de la música, el canto y la insistencia silenciosa de ser escuchadas. Un misterio que el sacerdote jamás olvidaría, y que cada noche regresaría a escucharlo mientras la niebla cubría las lápidas y los robles centenarios se inclinaban sobre él como si compartieran el secreto de aquella mujer atrapada bajo tierra. Historia 8 del reflejo que se movía solo en un mausoleo de Barcelona, España. En un antiguo mausoleo de Barcelona, oculto entre tumbas de familias que habían vivido siglos atrás, existía un espejo grande y antiguo que nadie se atrevía a tocar. Los trabajadores del cementerio aseguraban que aquel cristal tenía algo extraño, reflejaba el espacio, las lápidas y las sombras, pero a veces, cuando nadie miraba directamente, parecía moverse por sí mismo, cambiando la posición de las figuras reflejadas, mostrando siluetas que no estaban presentes, y proyectando sombras que se alargaban y curvaban como si tuvieran vida propia. El sacerdote encargado del lugar fue llamado por los rumores que circulaban entre vecinos y empleados. Algunos afirmaban que, al pasar frente al espejo, podían ver detrás de su propio reflejo a alguien más, una figura difusa, que se movía con lentitud pero con intención, observando y siguiendo los movimientos de quienes osaban acercarse. Una noche decidió investigar, y al entrar al mausoleo, un olor acre a madera antigua y tierra húmeda lo envolvió, mezclándose con el aroma penetrante del moho y el frío intenso que calaba hasta los huesos. La luz de su linterna apenas iluminaba los muros de piedra, y el espejo se alzaba al fondo,
su superficie limpia y brillante, reflejando cada sombra con precisión, cada rastro de polvo, cada grieta en la pared. De repente, mientras caminaba hacia él, percibió que el reflejo en el cristal no coincidía con sus movimientos, levantó la mano y el reflejo tardó un segundo en imitarlo, o a veces no lo hacía en absoluto, permaneciendo inmóvil mientras él se movía, y otras veces parecía tomar vida propia, realizando gestos que él no había hecho, inclinándose, girando, observándolo con una quietud que helaba la sangre. Cada vez que intentaba acercarse más, la sensación de ser observado se intensificaba, como si el reflejo no solo capturara su imagen, sino también su esencia, su presencia, y algo más antiguo y desconocido habitara detrás del cristal, imperturbable y silencioso. Intentó rezar, mover el espejo, colocar velas y agua bendita frente a él, pero nada alteraba el fenómeno, la figura en el reflejo continuaba sus movimientos propios, y en ocasiones parecía aproximarse a él, una silueta oscura que avanzaba entre las sombras de su reflejo, acompañada de un frío intenso que recorría la columna vertebral del sacerdote. Mientras permanecía frente al espejo, comenzó a notar que otras imágenes aparecían en la superficie, antiguas lápidas, figuras arrodilladas que no existían en el mausoleo, siluetas de personas con vestimentas de épocas pasadas, todas moviéndose lentamente, como si el espejo no reflejara solo el presente, sino también fragmentos de vidas y muertes que se habían acumulado en aquel lugar durante siglos. Los murciélagos revoloteaban afuera, el viento golpeaba las puertas del mausoleo y cada crujido de la madera parecía sincronizarse con los movimientos del reflejo, como si el lugar entero obedeciera a una fuerza invisible que habitaba en el cristal. El sacerdote comprendió que no se trataba de un simple objeto, sino de un portal, un límite entre la realidad y lo desconocido, que guardaba memorias de los muertos y energía de quienes habían pasado por aquel cementerio, atrapadas en la superficie del espejo, reviviendo y observando a los vivos desde una dimensión que ellos no podían comprender. Cada noche que regresaba, el reflejo continuaba actuando de forma independiente, a veces mostrando gestos de súplica, a veces indiferencia, y otras, una inquietante sonrisa que parecía burlarse de su intento de comprenderlo. La experiencia lo transformó, cada misa, cada bendición, cada oración frente al espejo estaba marcada por la sensación de ser observado, de que aquel reflejo que se movía solo tenía conocimiento, intención y una paciencia infinita, y que, mientras el espejo permaneciera en el mausoleo de Barcelona, ninguna presencia podría ignorar su capacidad de capturar, alterar y devolver la imagen de los vivos mezclada con las sombras del pasado. Un recordatorio de que hay fuerzas que persisten, memorias que no descansan y reflejos que caminan solos, observando y esperando a quienes se atreven a mirar más allá de lo que los ojos pueden percibir. Historia 9. La anciana que rezaba en lenguas muertas en Aguascalientes, México. En un panteón antiguo de Aguascalientes, donde los cipreses se alzaban como centinelas de piedra y el musgo cubría las lápidas con un manto verde y húmedo, comenzó a circular el rumor de una anciana que aparecía cada noche entre las tumbas más antiguas, rezando en un idioma que nadie reconocía, un idioma que parecía tan antiguo como la tierra misma. Los visitantes decían que al acercarse podían escuchar palabras que no pertenecían a ningún lenguaje conocido, sonidos guturales mezclados con sílabas suaves que erizaban la piel y hacían temblar las velas que algunos atrevidos colocaban para iluminar su camino. El sacerdote del pueblo decidió investigar por su cuenta, y al llegar al panteón una noche, fue recibido por un frío intenso que calaba los huesos, mezclado con un olor a tierra húmeda y a incienso antiguo que no parecía provenir de ningún objeto visible. Entre las sombras, vio a la anciana, una figura encorvada, vestida con ropas desgastadas y oscuras, sus manos temblorosas sujetaban un rosario gastado que recorría lentamente entre los dedos mientras su boca articulaba las palabras desconocidas con una precisión casi ritual, como si la voz misma tuviera poder sobre el aire que la rodeaba. Cada sílaba que pronunciaba parecía resonar en las lápidas, vibrando en la tierra y provocando un susurro de lamentos provenientes de tumbas cercanas. El sacerdote intentó acercarse, pero a medida que daba pasos, la temperatura descendía y un escalofrío recorría su espalda, sintiendo como si cada piedra y cada árbol del cementerio estuvieran atentos a la presencia de la mujer. La luz de la linterna apenas alcanzaba a iluminar su rostro, arrugado y pálido, con ojos hundidos que reflejaban una mezcla de devoción y locura, y un silencio absoluto se apoderaba del lugar, roto únicamente por la cadencia hipnótica de las palabras que no tenían sentido, pero que de alguna manera parecían atraer la atención de todo lo vivo y lo muerto alrededor. Con cada oración, las velas temblaban como si fueran movidas por manos invisibles, proyectando sombras que danzaban sobre los muros del panteón y las tumbas vecinas.
el viento susurraba entre los cipreses, pero las palabras de la anciana permanecían firmes, penetrando incluso la niebla que cubría el suelo y el aire, y el sacerdote sintió como su corazón se aceleraba mientras una sensación de angustia y asombro lo mantenía inmóvil. Intentó responder con oraciones conocidas, bendiciones y signos de cruz, pero la anciana continuaba, indiferente a su presencia, como si estuviera conectada con algo que trascendía la comprensión humana. En un momento, creyó percibir un movimiento detrás de la anciana, sombras que se acercaban lentamente, figuras de otros tiempos, que parecían escuchar y acompañar su canto de lenguas muertas. El sacerdote comprendió que aquel rezo no era un acto común de devoción, sino un vínculo con fuerzas antiguas, una comunicación con lo que permanecía enterrado y olvidado bajo la tierra del cementerio. Cada palabra que salía de su boca parecía abrir un canal invisible, atrayendo presencias, invocando memorias y energías que habían sido enterradas junto con los cuerpos de generaciones pasadas. Las noches siguientes, el sacerdote regresó varias veces, cada vez con más temor, observando cómo la anciana aparecía siempre a la misma hora, recorriendo el mismo camino entre las tumbas y pronunciando sus palabras ininteligibles con la misma firmeza, como si el tiempo no existiera para ella, como si su devoción estuviera más allá de la vida y la muerte. Incluso aquellos que pasaban cerca del cementerio en la noche, sin atreverse a entrar, escuchaban la melodía de sus palabras, un canto antiguo, inquietante y poderoso que hacía temblar el alma, recordando que hay fuerzas que persisten más allá de la comprensión humana, que las lenguas pueden ser canales de lo desconocido y que la devoción, cuando se mezcla con misterios ancestrales, puede transformar un simple panteón en un lugar donde la vida, la muerte y lo inexplicable conviven en un equilibrio inquietante y perpetuo, un lugar donde la anciana, con su rezo en lenguas muertas, mantenía viva la conexión entre los mundos, entre lo que se recuerda y lo que se olvida, entre los vivos y los que ya no caminan entre nosotros. Historia 10. La tumba que escupía tierra cada medianoche en Nuevo México, Estados Unidos. En un aislado cementerio de Nuevo México, donde el viento arrastraba la arena reseca entre lápidas agrietadas y cruces oxidadas, existía una tumba que parecía rebelarse contra la tierra que la cubría. Los vecinos del lugar comenzaron a notar que, cada medianoche, pequeñas cantidades de tierra eran expulsadas del suelo, como si algo dentro del ataúd buscara salir, escupiendo su confinamiento con fuerza lenta pero constante. El sacerdote encargado del cementerio, al recibir las denuncias, decidió investigar personalmente, llevando consigo únicamente una linterna, un rosario y la certeza de que algo extraño ocurría en aquel rincón olvidado. Al llegar, la noche estaba cerrada y silenciosa, pero el aire estaba cargado de humedad y un aroma penetrante a tierra recién removida mezclado con un toque metálico, como si la muerte misma exhalara su presencia. Observó la tumba, una sencilla losa de piedra con inscripciones gastadas, y notó cómo la superficie del suelo alrededor estaba ligeramente levantada y suelta, formando pequeños montículos de tierra fresca, como si cada movimiento fuera el resultado de una fuerza interna que no obedecía a la gravedad ni al tiempo. Decidió permanecer hasta la medianoche, y a medida que los minutos transcurrían, sintió un escalofrío recorrerle la columna, un frío que parecía emanar de la misma tierra, acompañado por un zumbido muy suave, apenas audible, que parecía resonar desde las profundidades de la tumba. Cuando la aguja del reloj marcó las 12, la tierra comenzó a moverse con mayor intensidad, expulsándose en pequeños chorros que formaban montículos dispersos a su alrededor, como si el suelo estuviera respirando, exhalando su contenido con voluntad propia. El sacerdote, con la linterna temblando en su mano, percibió entonces un murmullo, un lamento apagado, que surgía de la misma tumba, mezclándose con el viento que silbaba entre los cipreses secos y las lápidas antiguas. Cada grano de tierra que era expulsado parecía contener energía, una especie de vibración que hacía que la sangre del sacerdote se helara y el aire se volviera más denso. Intentó tocar la tumba, bendecirla y rezar, pero cada palabra se perdía en la resonancia de aquel lamento profundo, y la tierra continuaba escupiendo su contenido, como si algo dentro del ataúd respondiera a su presencia, desafiando su autoridad y sus intentos de calma. Observó que, a cada expulsión de tierra, aparecían marcas finas en la superficie, surcos que se extendían en todas direcciones, símbolos que recordaban antiguos rituales olvidados, como si la tumba no solo contuviera un cuerpo, sino también un secreto sellado que se negaba a permanecer oculto. El sonido de la tierra cayendo sobre el suelo seco se mezclaba con crujidos lejanos, el golpe de ramas quebrándose y los aullidos de perros que permanecían fuera del cementerio, todos reforzando la sensación de que algo poderoso e incontrolable habitaba aquel lugar.
A medida que pasaban las horas, el sacerdote comprendió que la tumba no era un simple lugar de descanso, sino un límite entre la vida y la muerte que se resistía a ser cruzado. Una fuerza encerrada que reclamaba espacio, atención y reconocimiento. Los visitantes que se acercaban al cementerio aseguraban ver sombras moviéndose alrededor de la tumba, figuras etéreas que parecían surgir de la tierra misma, y algunos afirmaban escuchar golpes y lamentos incluso antes de llegar al lugar. Con el tiempo, el sacerdote estableció un ritual nocturno, vigilando la tumba cada medianoche, realizando oraciones, bendiciones y dejando velas encendidas, pero nunca pudo detener los fenómenos. La tumba continuaba escupiendo tierra, recordándole que algunos secretos no pueden ser controlados, que algunas almas atrapadas bajo la tierra poseen voluntad propia y que, mientras la noche y el silencio gobernaran aquel cementerio de Nuevo México, la tumba seguiría reclamando su presencia, su historia y la atención de quienes tuvieran el valor de enfrentar lo desconocido. Un recordatorio sombrío de que la muerte no siempre es pasiva, que la tierra puede contener resistencia y que los muertos, a veces, escupen su confinamiento para hacer sentir su existencia entre los vivos, dejando un eco imborrable de misterio, miedo y reverencia en cada visitante que osaba acercarse al lugar. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte al canal, dar like para apoyar nuestro contenido y comentar cuál de estas historias te ha dejado más intrigado o aterrorizado. Tu participación mantiene viva la conexión con estos relatos sobrenaturales.